Buen día, mi nombre es María Valero y hoy les estaré hablando acerca de los trastornos del aprendizaje. En primer lugar, vamos a saber qué son. Los trastornos del aprendizaje son problemas de procesamiento de la información que impiden que una persona aprenda una habilidad y la utilice eficazmente. Esto no se va a dar por una alteración del neurodesarrollo o por una alteración cognitiva asociada, sino que simplemente es un niño neurotípico que tiene problemas de procesamiento de ciertas o específicas informaciones, por ejemplo, en la lectura, en la escritura o en el manejo del cálculo y la interpretación o uso de los símbolos del cálculo. Por ejemplo, cuando inician las matemáticas. Entonces, vamos a ver, según el DSM-5 se llama trastorno específico del aprendizaje y según el CIE-10 es trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar. Ellos, a su vez, se van a clasificar en trastorno específico de la lectura, trastorno específico de la ortografía, trastorno específico del cálculo, que son como los principales, y luego tendríamos trastornos mixtos del aprendizaje, que pueden ser de la lectura e incluir de la ortografía, y otros trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar y trastorno del desarrollo del aprendizaje sin especificar, es decir, no tienen características u otras características que no ingresan en ninguna de las tres clasificaciones primeras, es decir, trastorno específico de la lectura, de la ortografía o del cálculo. Ahora bien, vamos a describir cada una de ellas. En primer lugar, tendríamos el trastorno específico de la lectura. ¿Qué sucede con el trastorno específico de la lectura? Se basan generalmente en ¿qué? En la dificultad para percibir una palabra hablada como una combinación de sonidos distintos, lo que para nosotros en terapia del lenguaje sería como un trastorno de procesamiento fonético-fonológico. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las combinaciones de letras forman una palabra. Entonces, tienen además los problemas o dificultades en lo que es la memoria de trabajo, es decir, esa habilidad para retener y manipular información en el momento, lo que evidentemente no solo le va a dificultar la lectura, sino que también más adelante puede dificultar otros procesos. Tienen dificultades en las siguientes destrezas específicas que serían, por ejemplo, leer un ritmo típico, pero eso lo vamos a ver en lo que son las características, ¿ok? Hay un cierto o una cierta clasificación, o no es un error, pero es una cierta clasificación que solemos decirle dislexia a los trastornos del aprendizaje en la lectura, pero realmente algunos especialistas utilizamos este término para describir solo algunos de los problemas del procesamiento de información que pueden causar dificultades en la lectura. Entonces, realmente se recomienda realizar una evaluación en el área de psicopedagogía como para determinar, y del área de psicología como para determinar si realmente es un trastorno específico de la lectura. Ahora bien, el trastorno específico de la ortografía. A ver, vamos a darle para que se vea la luz. Muy bien. Trastorno específico de la ortografía o expresión escrita. Evidentemente, en el proceso de la lectoescritura, la escritura necesita de varios o complejas actividades, tanto visuales como motoras, y evidentemente del procesamiento de la información. Como habíamos dicho, los trastornos específicos del aprendizaje tienen problemas en el procesamiento de la información, como se ve allá arriba. Entonces, un trastorno del aprendizaje en lo que es la ortografía puede causar o se refiere a lo que es un déficit específico en el desarrollo de la ortografía que va a afectar la capacidad de, por ejemplo, deletrear en voz alta, escribir palabras correctamente, pero sin evidenciar una falla fonética. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente vemos o las fallas se presentan cuando el niño está escribiendo. Es decir, el niño conoce y ya reconoce cuáles son los grafemas que van en una palabra, pero realmente no los puede escribir de forma correcta. Pero al momento de articularlas o de pronunciarlas o de emitirlas fonéticamente, es decir, el sonido hablado, un fonema, no se va a evidenciar ninguna falla fonética. Ahora iremos con el trastorno específico del cálculo. Estas son las matemáticas, en pocas palabras. Esto es una alteración del aprendizaje de la aritmética no explicable a un retraso mental generalizado
y a una escolaridad evidentemente inadecuada, y va a afectar a los procesos tanto de suma, de resta, multiplicación y división. ¿Por qué? Porque los niños van a tener, como tienen una falla en el procesamiento de la información, pues evidentemente no reconocen quizás los signos o símbolos que se utilizan en la suma, en la resta o en estos procesos matemáticos. Por lo tanto, no identifican cuál es cada uno de estos procesos y se les va a dificultar realizar o llevar a cabo estos cálculos o estos procesos de cálculo. Entonces, ¿cómo se caracterizan? En primer lugar, el trastorno específico de la lectura va a tener dificultades en destrezas, o los podemos identificar porque leen a un ritmo típico, se entienden lo que leen, recuerdan o tienen problemas para recordar con precisión lo que leen y hacen inferencias basadas en su lectura, igual que en la ortografía. Esto no quiere decir que un niño con trastornos específicos de la lectura vaya a tener todo esto bien, sino que se va a afectar cada uno de estos puntos. Es decir, no van a leer un ritmo típico, sino que es este niño que lee, por ejemplo, mi mamá, y le cuesta, ¿no?, saber cuál es el siguiente fonema que viene. Entender lo que lee. Luego, cuando le pides que dé un resumen de lo que ha dicho, no sabe, no puede realizar una interpretación sobre lo que ha leído. Recuerda con precisión, no tiene memoria de lo que leyó, no puede hacer inferencias e interpretar, como lo dije bien antes, sobre lo que leyó. Y pues evidentemente esto va a afectar su ortografía, porque si no tiene esa memoria de lectura no va a saber cómo escribirlo, lo que va a afectar al dictado. El trastorno específico de la ortografía va a tener una escritura lenta y laboriosa. Caligrafía va a ser difícil de leer, o sea, la letra del niño se va a ver sumamente afectada. Además, va a tener una dificultad para volcar los pensamientos en el papel. Es decir, cuando el niño piensa o tiene en su cabecita una palabra, no va a saber quizás cómo plasmarla en el papel de forma adecuada o correcta. Entonces le escribe, pues evidentemente con un trastorno o con un déficit en la ortografía. Texto escrito mal organizado, déficit para entender problemas con la ortografía, la gramática y la puntuación. Es decir, cuando empecemos a explicar o a dar una explicación sobre las comas, los puntos y comas, pues evidentemente tampoco va a comprender qué o para qué sirve cada símbolo y cómo se lleva a cabo en cuanto a la escritura, para qué se usa cada uno. Ahora vamos con los trastornos específicos. A ver, me salgo de acá. Trastorno específico del cálculo. Tienen dificultades para comprender números y su relación, para calcular problemas, para memorizar cálculos, usar símbolos y comprender problemas matemáticos. Si no comprenden los números y su relación, pues evidentemente van a tener problemas para lo que les sigue. ¿Cómo van a calcular problemas si no saben o no reconocen la simbología? Tampoco van a memorizar los cálculos porque pues evidentemente hay un problema en el procesamiento de la información y en la retención de la misma y en el procesamiento y decodificación a nivel del cerebrito de los mismos dígitos, ¿no? Usar símbolos les va a costar, no van a saber ni si no los reconocen y pues evidentemente no hay una memoria evidentemente no, una memoria de trabajo, evidentemente no van a saber usarlos, y la comprensión de problemas muchísimo menos, mucho más. Estos niños se notan mucho más cuando les decimos, por ejemplo, suma 1 más 2, pero no lo están viendo a nivel gráfico, es decir, a nivel visual, o sea, no está plasmado, no estamos escribiendo 1 más 2, sino que simplemente le estamos dictando. Van a tener mayor dificultad en este punto de comprensión de problemas. Y bueno, esa ha sido mi exposición acerca de los trastornos del aprendizaje. Espero que les haya servido y que se entendiera mi explicación. Saludos, mi nombre es María Valero y espero que esto les haya funcionado.